el rebuscado, el que te da vuelta o quiere demostrarte que no es tan así o no es así. Bueno, el Señor se dedicó a enseñar a los niños. Mire qué simple. Y nosotros nos estamos haciendo un gran problema acerca de escuchar y aprender las Escrituras. Yo quisiera que en esta noche podamos escuchar esta palabra, podamos participar de ella y podamos crecer a través de ella. Hoy vamos a hablar de la madurez espiritual. Tendría que leerles unos versículos, pero antes vamos a orar. Sí, ahí donde vos estás, si estás con alguien, tómalo de la mano, si es tu esposo, tu esposa o tus hijos, porque vamos a hablar con Dios. Y sabe que cada vez que tú hablas y tú tienes hambre de Dios, dice que el Espíritu Santo identifica quién tiene hambre. Dice, los hambrientos vengan a las aguas. Las aguas representan al Espíritu Santo. Los hambrientos vengan, coman y beban gratuitamente. Significa que tú te puedes acercar en este momento sin ningún impedimento. Dios está contigo, así que quédate tranquilo. Hoy vas a escuchar la palabra de Dios. Padre Dios, quiero pedirte por aquellos que se acercan a escuchar tu palabra, por aquellos que han dejado otras cosas, porque hoy van a escuchar la palabra que viene del cielo. Es la palabra de paz, porque Dios es príncipe de paz. Señor, yo sé que hay algunos hermanos que están muy perturbados. Algunos de ellos han sido lastimados. Algunos de ellos han tenido un momento de tristeza. Otros han tenido un momento de soledad. Y aquí hay hermanos que se sienten solos. Señor, esta peste que hay en el mundo, esta pandemia, ha aislado a mucha gente, pero nos ha permitido estar más unidos que antes. Señor, lo que no es del Espíritu no permanece, lo que es de la carne se cae, se derrumba, pero lo que es del Espíritu, Señor, se une y se fortalece. Por eso, Padre, nos sentimos fortalecidos a través de ti, Señor, y yo te quiero pedir por aquellos, Señor, que se sienten en este momento lastimados, Señor, se sienten lejos, se sienten, Señor, sus corazones laten por buscar a Dios, y Dios hoy le está hablando. Señor, te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que a veces les cuesta entender la palabra de Dios. Hoy puedan entender porque es tu Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no te escucho, pero siento que estás diciendo amén. Así que si dices amén, poné feliz tu cara. Sí, hoy lo voy a invitar a leer en 1 Corintios capítulo 3. En realidad quisiera leer algún versículo del capítulo 2 para poder entrar en esta charla dice madurez espiritual. Lo vamos a leer desde el capítulo 2 y yo le voy a decir versículo 13 para que podamos entender lo que quiero hablarles. Dice, lo cual, 1 Corintios capítulo 2, 13, Reina Valera. Esta vez vamos a leer Reina Valera porque hay hermanos que me han dicho, pastor, hábleme de la Reina Valera, que es la que yo más leo. Y bueno, como esto es una palabra muy simple y es necesario que la podamos entender también, en la Reina Valera va a ser excelente. Lo cual dice, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Diga conmigo, ahí el Espíritu Santo me va a enseñar. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voy a parar un momentito y vamos a seguir, pero fíjese, acá habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. El hombre natural es el hombre que no tiene al Espíritu. En realidad es el hombre que a veces entra en una congregación y es parte, pero no entiende ni por qué lo hacen. Es más, a veces está sometido,
pero es un hombre natural, es hombre que no ha nacido de nuevo, porque la palabra de Dios, el Señor Jesús dice en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Nicodemo, les dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo para que puedas ver. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, es decir, que te bautices en arrepentimiento y del Espíritu para que puedas entender. Bien, ahora, y para que puedas ser parte del reino de Dios. La palabra de Dios sí dice unos versículos más ahí en Juan capítulo 3, dice, el viento sopla, tú no sabes de dónde viene ni tampoco sabes a dónde vas. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Tremendo. Es decir, un hombre espiritual es un hombre que ha nacido primeramente del Espíritu y ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el hombre natural no lo entiende. El hombre natural dice, no entiendo por qué cantan, no sé por qué adoran, no sé por qué saltan, no sé por qué la gente se pone a llorar. Yo me acuerdo hace muchos años no era espiritual, era jovencito, no entendía lo que estaban haciendo y observaba gente que en medio de la adoración se ponía a llorar. Yo, ¿qué será? ¿Por qué llorará esa gente? Pobre gente, ¿le estarán diciendo algo malo? Y yo no entendía, hoy entiendo, porque uno se quebranta en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo te lleva a estar quebrantado. Amén. Capítulo 3 dice así, versículo 1. Dice Pablo, yo quiero aclararles por aquellos que recién están entrando, Pablo es el apóstol que el Señor eligió para predicarnos nosotros que somos gentiles. ¿Sabe? En el mundo hay gentiles y hay judíos. Los judíos no son gentiles, los judíos son judíos. Porque gentiles viene de gente y los judíos es un pueblo, digamos, que Dios lo preparó de esa manera. Y el judío, no solamente el judío de nación, sino el judío de fe, es un pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Está diciendo que a la acción que Dios tenía de traer la gracia para todos, vino, pero los suyos, que eran los judíos, no le recibieron, más a todos, y acá estamos hablando de gentiles, los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, aún siendo gentiles. De esto estamos hablando los días martes acerca de la gracia y que tiene que ver también con los gentiles, que Pablo fue el apóstol de los gentiles. Es decir, que todo lo que Pablo habla es para nosotros que no somos judíos, no fuimos judíos tampoco, y hoy aún si eras judío y hoy te convertiste al Evangelio, lo que dice Pablo también es para vos, porque en Cristo no hay ciudadanía, no hay judío, ni griego, ni gentil. Somos todos hijos de Dios. Amén. Entonces dice así Pablo en el capítulo 3 y el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Escuche, puedo agregar más, porque las obras de la carne son un montón. Acá dice 3, celos, contiendas, disensiones. Puedo decir murmuraciones. Algunos saben lo que le estoy diciendo y saben por dónde viene la palabra. Murmuraciones. Y otros pueden decir pecados de inmoralidad. Y otros pueden decir, todo esto significa carne. Y yo le voy a decir más. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios
edificio de Dios. Mire, hace muchos años una persona me dijo, bueno, vos recibiste el Espíritu Santo aquí en este lugar, entonces ahora vos sos de este lugar. Yo me sorprendí, pero cuando leí esta palabra dice otra cosa. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos de las personas. Es más, si alguien fue un medio para que yo reciba el Espíritu Santo, no es más que un colaborador de Dios, pero yo soy la labranza de Dios. Es decir, si vos naciste en Cristo en una iglesia hace 20 años atrás, vos no sos parte, es decir, no sos de ese, dice esta palabra, sino que ellos fueron colaboradores como lo somos nosotros con tanta gente que ha recibido a Cristo en nuestros ministerios. Nosotros somos colaboradores, pero la labranza es de Dios y esa labranza eres tú. Dios está labrando sobre tu vida para que crezca. Entonces, al principio del versículo 1 del capítulo 3 dice, si yo les hablo así, ustedes son carnales, les he tenido que hablar como a carnales, como a niños, y no como personas espirituales. Es decir, hay hombres que son naturales, que no entienden nada. Según leímos antes, el hombre natural no entiende lo que hace el espiritual, ni las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu son para los espirituales. Wow. Usted dice, yo soy espiritual, sí, pero si hay celos, dice el versículo 1 del capítulo 3, si hay contiendas, si hay iras, no sois carnales. Wow, no se sienta mal. Yo quiero explicarte, cuando tú conociste a Cristo, el día que conociste a Cristo, tú fuiste salvo, pero eso no te hizo espiritual. El ser espiritual es un proceso que todos tuvimos que vivir. Primeramente, hemos sido hombres naturales y luego fuimos carnales. Teníamos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Y obviamente muchos de nosotros todavía seguimos atados a obras de la carne como vicios, como celos, como contiendas, como iras. Y a veces actuamos como carnales. Entonces Pablo aquí está diciendo, no sois carnales cuando eres así, y aun cuando te crees que porque naciste en una iglesia, en un ministerio, el pastor te dice, no, vos estás aquí enterrado en nuestro ministerio porque si te vas al infierno. Eso es carne, es lo que dice aquí esta palabra. Entonces quiero explicarte esta palabra porque Dios tiene un plan y un propósito. Y cuando uno camina bajo el plan y el propósito, sí Dios te puede poner en un ministerio en el plan y el propósito, pero no bajo el yugo de la carnalidad. Bien, ahora fíjese lo que dice acá. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sabes por qué? ¿Qué es los rudimentos de la doctrina? ¿Qué es la leche? Cuando una persona constantemente estamos instando de que no se pierda, que no abandone el camino, eso es leche espiritual. Cuando a uno le estás diciendo todos los días o cada vez que lo ves, arrepentite, no te equivoques, esa leche espiritual son los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Es el creer en Jesucristo. El rudimento de la doctrina es la liberación, porque algunos creen que eso es, estamos en el elite de todo. No, eso es un rudimento. Escuche más, ¿qué más es rudimento? El bautismo es un rudimento, y está escrito en la Biblia, en el capítulo 5 de Hebreos. Son rudimentos de la doctrina. Quiere decir que una persona que vive de eso no vive más que de leche espiritual. Pero yo, si tuviera un bebé de 1 año o menos, que no tiene los dientitos todavía cortados, no le puedo dar un bife de chorizo, pobrecito. Se podría atragantar y hasta morir. Así somos nosotros cuando tenemos que beber la leche, porque estamos en la carne, necesitamos crecer hasta ser espirituales. Y es un proceso, según Romanos capítulo 8, que debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Dios. Y dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis, dice la palabra, como hombres. Es decir, nosotros queremos ser espirituales, pero tenemos actitudes carnales, y eso es lo que está diciendo Pablo por aquí. Dice, porque el uno dice al otro, ciertamente yo soy de Pablo, en este caso puede decir, yo soy del pastor Ernesto, y el otro dice, del pastor
Roberto, sin embargo, ¿eso no es carnal? Sí, claro que lo es. Sos carnal cuando pensás que estás atado solamente al título o a la nomenclatura familiar o del nombre de la persona. Nosotros estamos sujetos, estamos bajo la cobertura de Dios, pero no podemos decir que somos de ellos. Fíjese un poquito más, dice la palabra de Dios en el versículo, yo quiero leerles, el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el pastor, el profeta, no, el cual es Jesucristo. Mire, yo he estado en congregaciones que poco se nombra a Jesús o casi nada. Yo dije, ¿cómo pueden hacer un fundamento sin Jesús? No es, ese fundamento no es de Dios. La palabra de Dios es que nosotros edificamos y el edificio somos nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos edificando, tiene que haber un fundamento. Hoy por hoy han salido doctrinas de todo tipo, la doctrina de esto, la doctrina de lo otro, pero hablan poco de Jesús. Y yo cuando alguien no habla de Jesús o habla muy poco, me corro a un costado, porque eso no es de lo que dice la palabra de Dios aquí. Fíjese, y si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Wow! Yo creo que a veces no interpretamos claramente lo que dice aquí. Y acá expresamente está diciendo, cuidado lo que estás edificando. Si tú estás sobre edificando, aún sobre Cristo, pero estás inventando una manera de vivir diferente, estás llevando a que la gente se sienta atada y no sujeta, porque una cosa es darle la libertad a que alguien se sujete porque sabe que le conviene, y otra cosa es atar a la gente. Fíjese, estamos haciendo una obra en la carne, y sobre esto va a ser probada por el fuego, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha pensado, aún quizás por su ignorancia o por su falta de conocimiento, ha pensado que lo que se está haciendo estaba bien. Hay gente que cree que está actuando correctamente. Sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios, fíjese bien en cómo sobreedifica. Porque quizá usted haga una sobreedificación, dice la palabra de Dios, y edifique sobre oro, plata, piedras preciosas, madera. Está hablando de categoría y calidad y pureza. Para la gente no es lo mismo el oro que la piedra, o el oro que la madera o la hojarasca. Todo va a ser probado por fuego. ¿Sabes? Lo que tú estás creyendo, lo que tú estás viviendo va a ser probado por fuego. Lo que tú estás sobreedificando va a ser probado por fuego. Y la palabra dice algo más fuerte todavía. No os hagáis maestros unos de otros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y yo quiero acá establecer un poquito un parámetro, descansar un poquito, decir, Señor, perdóname si estoy haciendo lo que está mal. ¿Alguna vez a alguien le habrás dicho, no te cases con este, casate con este que te conviene, es mejor persona? Y después resulta que se casó con la persona que tú le indicaste, y esa persona, a partir de que se casó, se alejó del camino e hizo un camino equivocado. Fuiste parte de manipular el destino de una persona sin tener en cuenta que Dios te hace responsable de que esa persona se alejó a causa de haberle indicado el camino incorrecto. Mire, nosotros necesitamos de Dios la comunión primeramente, la humillación, o humillarnos, mejor dicho, para que Dios nos pueda hablar. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios da gracia al humilde.
y resiste al soberbio. ¿Y cuál es la soberbia? Cuando tú crees que todo lo sabes y no necesitas que nadie te lo explique. Eso es soberbia. Pero cuando tú recibes de Dios el consejo diariamente, yo a veces digo, un versículo lo leo 10 veces, pero 10 veces es como cada vez que tomo un camino hacia un destino, y 10 veces hago ese mismo camino, y aunque lo sepa de memoria, siempre hay un acontecimiento diferente. La palabra de Dios es así, es viva y eficaz. Cuando tú lees las Escrituras, es tan viva que cada vez que tú lo lees te renueva, se revela nuevamente y se renueva nuevamente y se revela nuevamente sobre tu vida. Aunque leas 100 veces, ¿sabes cuántas veces he leído el Salmo 23? Lo sé de memoria, pero 100 veces o tantas veces que lo he leído o lo cito, el Señor me dice algo nuevo. Y creo que esto es así. ¿Por qué? Porque cuando tú edificas sobre Cristo, puede venir las tempestades y nada se va a caer. Una casa edificada sobre la arena puede ser muy grande, muy linda, muy llamativa, muy espontánea. A veces puede crecer mucho la casa porque se edifica mucho, pero no está sobre Cristo, no está sobre el Señor. Eso es inmadurez, eso significa no tener en cuenta que el Señor nos dijo, edifiquen sobre la roca que es Cristo. Hay una parábola del Señor Jesús cuando dice que había un hombre que edificó sobre la arena y otro hombre que edificó sobre la roca, ¿no es cierto? Y yo creo que a veces nosotros podemos decir, pero es más fácil, porque ustedes saben cuánta gente por tener un salón muy grande, muy llamativo, fueron, alquilaron, sacaron préstamo, hipotecaron su casa y hoy con el tema de la pandemia no lo pueden pagar. ¿Eso no le parece a usted que eso es edificar sobre la arena? Claro que sí, porque el Señor nos manda a ser cautos. Alguien me decía ayer, y lo comparto, ¿no? ¿Cómo puede ser, hablando de esto de la pandemia, mire, lo estoy diciendo porque tiene que ver en parte por la falta de madurez, ¿no? ¿Cómo puede ser? A los cristianos no nos va a pasar nada, pues somos cristianos. Es más, yo puedo fumar y no me va a pasar nada porque soy cristiano. Yo puedo salir y no usar barbijo, ahora me lo saqué porque tengo que predicar, pero si no me pongo el barbijo hasta para dormir. Pero, ¿sabe qué? Yo puedo salir y no usar barbijo, total, no me voy a contagiar porque soy cristiano. ¡Qué locura! El Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová, el gran yo soy, le dijo a Moisés, prepara a mi pueblo, dale instrucciones porque voy a mandar una peste que se llama espíritu de muerte. Y aquellos que no marquen el dintel con la sangre de un cordero que no tendría que tener defecto ni mancha, va este espíritu de muerte o este ángel de la muerte va a pasar y en donde encuentre que no está pintado, va a entrar y va a matar al primogénito. Claro, todos sabemos lo que significa un primogénito, el primer hijo que tenemos. La palabra de Dios habla mucho acerca de esto, pero ¿qué pasa? Los egipcios no estaban alertados. Dios nos está alertando a nosotros. Nos está diciendo, cuídense. ¿Sabe cuántos pastores salieron y no se cuidaron y se contagiaron y se murieron? Mire, eso no significa que estaban en pecado, simplemente porque ellos quisieron tentar a Dios. A donde Dios no les mandó, mientras el Señor no nos habilite, no vamos a hacer nada. Pero ¿sabe qué? Esto es una maldición, ha venido Satanás con sus legiones de demonios a atacar al mundo entero. Creo que es el último gran ataque que puede hacer el diablo, pero que los cristianos, los verdaderos cristianos van a salir más que triunfadores por medio del Señor. Y por eso te digo, para ser un triunfador tienes que tener madurez espiritual, no estar en la carne. No puedes actuar en las carnes ni en los deseos de la carne. No tienes que actuar en los celos, en las contiendas, en las disensiones. No tienes que actuar en borracheras, en orgías, en basuras que hay en el mundo. Obviamente eso es carne, no son demonios. Los demonios pueden influenciarte a que lo hagas, pero es tu decisión la que lo toma. Entonces cuando tú entiendes cómo viene esto, eres tú el que debes rechazarlo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Hace muchos años
un predicador decía, ¿pueden los cristianos endemoniarse? Y hay una gran pregunta y una gran duda. Sí que pueden, si no tienen al Espíritu Santo, porque hay mucha gente que es cristiana y que no es salva. ¿Qué significa ser cristiano y no ser salvo? Es una persona hombre natural, como leímos esta noche, que viene a la iglesia y cree que porque cumple los ritos ya está eximido y cree que va con Dios. Simplemente quiero decir que esas personas, como dirían algunas denominaciones, ellos están convencidos pero no están convertidos. En realidad la conversión significa un acto voluntario en el cual yo renuncio a mi vieja vida. Pero esto significa que ni siquiera entendieron. Ellos están yendo a la iglesia, así como van a muchos católicos, gente que es devota por el catolicismo, va a una iglesia y cree que porque cumple los domingos, Dios lo va a sostener, lo va a cuidar. En realidad esa no es la salvación. Es ahí donde Dios no actúa. Dios actúa en corazones arrepentidos, en corazones que abren el lugar para que Dios habite. Dice la Biblia que hará morada Dios con vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso quiero decirte, no dejes afuera al Espíritu Santo, porque es Dios en este tiempo con nosotros. Toma en cuenta que el Espíritu Santo es lo que el Señor Jesús prometió a sus hijos después de irse al cielo. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y eso es el comienzo de una vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo redime, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te enseña, porque dice también en 1 de Juan capítulo 2 que la unción, versículo 20, la unción que hay en ti, y la unción no es echar demonios, la unción no es sanar enfermos, sí, es el poder de Dios, pero no solamente el poder de Dios se manifiesta en eso, se manifiesta en ser tu consejero fiel, en ser el que te dice no hagas esto, o el que te dice abre esa puerta, porque ahí el Señor tiene un plan. Para concretar el final de esta charla, dice algo más: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aún como por fuego. Y el versículo 16 dice, capítulo 3 de 1 de Corintios 16, anotátelo, subrayátelo, remarcátelo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué significa esto? La iglesia es el templo de Dios, usted es el templo de Dios, usted es la iglesia. La iglesia no es el salón que hoy lo tenemos vacío, quizás con nosotros más que yo, pero ¿sabe quién está aquí en medio entre usted y yo? El Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted es el templo de Dios. Ahí donde está, usted puede poner su mano en el corazón y va a sentir que late su corazón. Y el que hace que lata su corazón es el Espíritu Santo. El templo de Dios es usted. Pero voy a decirle algo más. No abandone el templo de Dios. No permita que el templo de Dios se llene de ídolos. No haga que el templo de Dios se siga estando en una relación con la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Eso lo dice en Gálatas 5. Ambos se oponen, chocan. Déjelo al Espíritu Santo en el templo de Dios para que su templo sea santo. Entonces, usted no necesita darse una dosis de santidad con las personas que le dicen, ahora te oro para que te santifique. La santidad no viene por ese lado. La Biblia dice que hay 3 cosas que santifican al ser humano. Primero, la palabra que te convence de pecado, juicio y justicia. Segundo, la sangre de Cristo cuando tú te arrepientes y le dices, Señor, limpia mi corazón. Y tercero, el Espíritu Santo de Dios es el que te santifica. ¿Sabe por qué te santifica el Espíritu Santo? Porque Él quiere hacerte santo. Quiere poner su apellido en ti. Tú te llamas como te llames, pero tienes de apellido santo, porque la sangre de Cristo te hace santo. Amén. En esta noche quiero agradecer que tú hayas abierto tu corazón para oír la palabra de Dios. Podríamos hablar mucho tiempo y de muchas cosas, pero hoy quiero hablarte de esto. Esta madurez espiritual es la que Hebreos dice que debiera ser maestro, que haces todavía
tomando leche, porque si tomas leche eres inexperto, dice. La palabra de Dios, el alimento sólido, es para aquellos que han alcanzado madurez. Y yo quisiera que en esta noche tú puedas entenderlo, porque dice, la palabra de Dios dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Qué buen versículo. Mire, el versículo 18, capítulo 3 de 1 Corintios. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Yo soy ignorante. Muchas veces me dice, el pastor enseña un evangelio light. No, está equivocado. No enseño un evangelio light, justamente es un evangelio muy fuerte. Pero para entenderlo tenés que hacerte ignorante. Porque si tú te defiendes con lo que entiendes, significa que la soberbia no te va a permitir que entre la palabra de Dios en tu corazón. Y yo quisiera que en esta noche puedas orar al Señor y le puedas decir, mire, si usted puede leer todo el capítulo 3 de 1 Corintios, usted se va a enterar de que el Señor tiene intenciones de hacer que tú madures, hacer que esta palabra te saque de ese vínculo de tristeza, de angustia, de soledad. Satanás se ha dedicado a destruir iglesias. Con esto de la pandemia, muchas iglesias cerraron porque no podían pagar sus alquileres. Las almas se dispersaron porque dijeron, ¿dónde está el pastor? Ni siquiera nos llama. Y otros quizás hasta aún el pastor se desanimó, y en ese caso tenemos que orar por ellos. Sí, mire, ¿sabe cuánto desánimo hay en el mundo y en las iglesias cristianas? Y yo quisiera que usted no pierda el ánimo, porque hoy está recibiendo usted un mensaje de poder. ¿Sabe que el poder no es echar demonios solamente o orar por enfermos? El poder de Dios es el que te levanta y te dice, levántate y anda. Lleva este evangelio. Ahora usted va a recibir, si escribe a nuestro WhatsApp, seguramente ahora lo van a publicar, le van a mandar un instructivo de poder discipularse. El discipulado no es idea de una iglesia, de un ministerio o de una organización. El discipulado fue la idea del Señor Jesús. Él dijo, vayan y hagan discípulo a las naciones. El que cree y es bautizado, este es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, necesitamos que la gente crea y también que sea bautizado. Yo no sé, alguien dice, pastor, yo todavía no me bauticé. Corriendo, bautícese. Y si yo tuviera oportunidad de acercarme, te bautizo aunque sea en la bañadera de tu casa, pero tenés que bautizarte porque eso es parte del plan de salvación del Señor. Amén. Después todo lo que la gente enseña o divaga o quiere torcer de las Escrituras. Mira, algunos decían, yo si no me bautizo en el Jordán no está bien. Y no hay Jordán en todos los países del mundo. Hay un solo Jordán que está allí en Israel. Pero ¿sabes qué? Felipe no se tuvo que bautizar a un etíope eunuco que era príncipe de Etiopía, del staff de los eunucos, está bajo el cuidado de la reina. Y fíjese lo que hizo. Él estaba leyendo las Escrituras, no la entendía, y de golpe se encuentra Felipe, que Dios lo envía, lo saca del avivamiento de Jerusalén y lo llevó a ver a este pobre hombre que andaba en el desierto. Y después de entender la palabra, que se estaba enardecido y recibir la palabra de Dios y la salvación, dice, y yo me quiero bautizar. Y Dios creó ahí un oasis de agua para que este hombre se bautice. Dice, si hay agua, ¿qué impide que te bautice? Y lo llevó ahí a las aguas, lo bautizó. Y cuando este etíope salió del agua, Felipe había sido trasladado por el Espíritu Santo a otra ciudad. ¿Cómo? No lo entiende, pero es lo que Dios puede llegar a hacer. Tú debes creer en el poder de Dios. Tú le debes creer a Dios. ¿Sabe? Es necesario que tomemos estos rudimentos y ya avancemos a un alimento más sólido. Y cuando hablemos del alimento sólido, nos vamos a dar cuenta de cómo discernir en el Espíritu las obras que son de la carne o las obras que son del Espíritu. Porque muchas veces escuchamos a alguien que habla muy lindo,
Podemos escuchar a alguien muy elocuente que es divertido hasta para predicar. Pero eso no te hace que esa persona sea un instrumento espiritual, sino un instrumento quizás hasta de confusión. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios la que te transforma, la que te da paz. Usted está recibiendo la voz de Dios y usted está recibiendo la paz del Señor. Ahí donde está, usted está recibiendo el espíritu de paz, que es el Espíritu Santo. Dios no pone espíritu de inquietudes, de malestar, de temores, de angustia, de celo. Eso no es Espíritu Santo. Escuche, el Espíritu Santo cada vez que te habla, tú tienes deseo de enamorarte más y más de Jesús. Tu deseo es acercarte a Él. Te produce hambre y sed de la palabra, hambre y sed de su presencia, deseo de quebrantarte en su presencia. ¿Cuánto hace que no te arrodillas y levantas tus manos y adoras al Señor? Hacelo ahora si puedes en tu casa, ahí donde estás. Hacelo antes de dormir. Hacelo, toma la mano de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos. Y si vamos a adorar a Dios, ¿cuánto hace que tú no adoras? O quizás no te enseñaron que para acercarse a Dios es necesario inclinarse y adorar a Dios. Esa es la manera que el Espíritu Santo necesita que adoremos al Padre. Se lo dijo el Señor Jesús a una mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Y por tal quiero decirte que Dios Padre, que era el mismo Padre para los samaritanos que para los judíos, busca adoradores que adoren al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Tales adoradores busca al Padre que le adoren. Si tú puedes hacer algo extraordinario en esta noche, es que te pongas a adorar. Yo utilizo a veces el piano, me gusta mucho porque toco piano y hay otros que cantan a solas. Quizás para usted no sea buen cantante, pero para Dios es el mejor. ¿Sabe? Lo puede hacer poniendo una música cristiana, adoradora, adoración a Dios, y puede cantarla encima del que lo canta. Puede hacer lo que quiera. Obviamente hay quienes adoran a Dios y de golpe se ponen a cantar una canción secular del mundo. Te voy a decir, no contamines el templo. Este es el templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no quiere otro adorador que no sea hacia el Padre por el Espíritu. Así que deja al Espíritu Santo que Él adore. Vas a ir creciendo a través de esto, porque el crecimiento lo da el Señor. Pablo plantó, Apolo regó, pero dice la palabra, el crecimiento lo da el Señor. Capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Lo entendiste? Yo quisiera en esta noche, mientras toco una canción y después oramos, que si tienes algún pedido de oración, y si puedas mandarlo por medio del WhatsApp que tenemos de la iglesia, que seguramente lo están poniendo ahora en YouTube y en Facebook. Creo que en Instagram no lo tienen, también lo tienen. Sí, así que aprovechen y cantamos una canción de adoración. Yo voy a poner una canción de adoración y durará 1 minuto, 2, pero mientras manda tu mensaje de pedido de oración y vamos a orar. Aparte de nosotros que estamos aquí, tenemos un grupo de intercesores de oración. Es un grupo de oración que se reúnen para orar. En realidad ellos oran todos los días y tienen también un encuentro de oración entre ellos también en videollamadas o en este sistema de video. Y quiero decirles que aquellos que tengan un pedido de oración, pásenlo, un pedido de necesidad, alguien que esté triste. Yo sé que hay gente que está triste, hay gente que necesita sanidad en su corazón. Y no estoy hablando del corazón físico, simplemente estoy hablando de su alma, sanidad de su alma. ¿Sabe cómo comienza la sanidad? Yo le digo esta receta. La sanidad comienza perdonando y también pedir perdón. Y después de esas 2 versiones de sanidad hay una tercera, perdonate. Significa que cuando tú tienes culpa es porque no te has perdonado. Perdónate, porque a veces cometemos errores, a veces vivimos equivocados y a veces nos enseñaron mal y sentimos culpa. Bueno, esa culpa es la falta de perdón de sí mismo, es decir, no me puedo perdonar esto, ¿por qué lo hice? ¿Hice algo malo? Bueno, hoy perdónate. Dios es el que vino a perdonar y enseñarnos que tenemos que perdonar.
Así que aquel que te haya lastimado, así tan duro sea, aquel que haya ultrajado tu intimidad, también perdónalo. Porque si tú perdonas, escucha esto, dice Mateo 16, 18 y 18, 18, que todo lo que atamos en la tierra se ata en el cielo, pero también que todo lo que desatamos en la tierra se desata en el cielo. Y si una persona tenía un problema contigo y tú la perdonas, quedará en esa persona el juicio, pero a ti no te tocará, porque tú estás obedeciendo a Dios. Entonces, perdona. Así te hayan hecho lo que te hayan hecho, te hayan difamado, te hayan lastimado, perdona. El perdón es el remedio más duro para tomar, pero es el más eficaz para sanar. Así que yo te voy a invitar que en este momento, mientras yo voy a tocar una musiquita, mandes tu pedido de oración, le diga a los hermanos que están aquí operando, seguramente ellos van a estar tomando nota y me van a avisar algunos motivos de oración. Pero seguramente algunos son de sanidad física, algunos son de sanidad emocional y espiritual, algunos son por necesidad económica. Sabemos que hay hermanos que están padeciendo necesidad porque se les ha bajado el trabajo aquí en Argentina. No estamos excluidos de lo que pasa en el mundo. En Buenos Aires hay más miseria que a veces en el interior. La gente gana muy poco y le han reducido hasta el 50% su salario. Entonces yo quisiera que oremos por ellos, que oremos por esas necesidades. Y si alguno está teniendo algún problema muy serio, pueden mandarlo así en privado en este mensaje y yo me voy a dedicar a orar junto con el grupo de oración por ustedes. Así que escuchamos una canción mientras manda tu pedido de oración. Dios te bendiga.
La canción dice, el centro de todo, el centro de mi vida es Jesús. El centro de esta iglesia, el centro de tu vida es Jesús. Voy a dar algunos datos. Saludos a Liliana, también a Adriana y a Rosalba, amigas de Marta. Mandamos saludos a todos ellos. Saludos a todos los nuevos conectados. No les vamos a decir los nombres, pero sabemos quiénes son. Les mandamos un beso a todos ellos y sepan que el Señor está con ustedes, que no están solos ni van a estar solos nunca. También oración por Agustina. ¿Quién es Agustina? No sabemos quién es Agustina. Agustina como la canción de Rescate, ¿no? No sabemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a orar por ella, por Agustina. Desde México, Oaxaca de Juárez, mandan saludos. ¡Wow! Saludos de México. Nelva perdió un hijo hace años y no lo supera. Vamos a orar por ella, ¿sí? Vamos a orar entonces por Agustina y por Nelva. Ricardo pide por la iglesia. Bien, sí, la iglesia, obvio. Estamos muy, usted sabe qué difícil es para nosotros poder estar diariamente conectados con unos y otros, y queremos pedir por tu vida, por cada hermano de la iglesia que a veces les cuesta conectarse, a veces está haciendo cosas, sabemos que es un horario medio complicado, algunos como los que pueden trabajar están llegando hace poquito y los que no, capaz que están ya empezando a cocinar, más que sabemos que se nos avecina el invierno y a veces se olvidan, pero cuando teníamos las reuniones era sabido que teníamos que conectarnos, ir a la iglesia, estar ahí, esperar que termine, pero bueno, vamos a orar por la iglesia, ¿sí? Y no solamente yo, quiero que vos, que sos la iglesia, también ores por alguien de la iglesia y que te intereses en saber a aquellos que no se han conectado para poder orar por ello. La mamá y tío de Martín están en reposo. Qué bueno, vamos a orar por ello. Están en reposo, perdón. Vamos a orar por ello. Tremendo. Sergio Pena es un pastor amigo, pide por fortaleza espiritual y un renuevo en el ministerio. Es difícil, pastor, nosotros le amamos y puedo hablarte así porque sé que él es un hermano que codo a codo hemos estado trabajando en algunos años, pero no es fácil. Estamos haciendo todo lo posible para que la iglesia se conecte, para que todos estén conectados. Sé que se han conectado unos cuantos hoy y también de otros países. Tenemos los hermanos de Israel, tenemos los hermanos de Estados Unidos, también tenemos hermanos de Canadá, de Chile, de Uruguay, todos hermanos que se conectan con nosotros, que de alguna manera algunos me dicen, sí, yo estoy conectado, yo los veo y me ha hecho bien esta palabra, me ha fortalecido. Hoy te estamos diciendo a ti, pastor, quédate tranquilo porque el Señor va a hacer que esta tormenta que se avecina, viene una tormenta que correrá esta tempestad, que va a correr todo esto. El Espíritu Santo está sobre los hijos de Dios y ninguno va a perecer ni va a salir si estamos bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Bendigo al pastor Sergio Pena y a su ministerio y vamos a orar por él también y por todo lo que está sucediendo allí cerca de Florencio Varela. Amén. Así que vamos a orar, ¿sí? No sé si algún otro pedido llega o no. ¿No? ¿Está bien? Paramos ahí. Saludo a nuestros vecinos que a veces se nos ponen tristes porque dicen, siempre saludan a todos menos a los vecinos. Sí, los vecinos son bendecidos. Ahora les saludamos con todo cariño y bueno, no voy a dar nombres de nadie porque a veces damos nombre y se olvidó de mí. ¿Y cómo me puedo? Yo desde acá no te veo, ¿viste? Pero vos sí me ves a mí. ¿Cómo querés que yo me dé cuenta que vos estás presente? Yo quiero que sepas que todo lo que hacemos lo hacemos para que sepas que el Señor también está contigo. Aunque yo no me acuerde ni sepa, el Señor te tiene en cuenta. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en esta noche, Señor, nos hemos juntado aquí, Señor, un puñado de tu palma. Somos los hijos que están en la palma de la mano del Señor. Y Señor, quiero pedir oración a ti, Señor, y elevar, Señor,
que tu mano esté sobre Agustina. Señor, no la conozco, no sé. Siempre hay alguien que se conecta pidiendo ayuda, porque la iglesia está más abierta que nunca. O antes teníamos un portón, una puerta para que la gente pase o venga o se acerque, pero ahora tenemos algo mucho más amplio, que es conectarse y decir, Señor, ayuda. Y Señor, quiero pedirte por ella, porque no sé cuál es la dificultad. Pero Padre amado, yo sé que tú estás operando ya, tu Espíritu Santo está llegando a su alma y Señor está sanando su cuerpo, su alma, su espíritu. Y yo te pido que tú la levantes, esa jovencita. Señor, también te quiero pedir por Nelva, que tiene un dolor en su alma por la pérdida de un hijo. Señor, ¿qué más? Es lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano, a una madre que ha tenido, Señor, a su bebé en su panza durante 9 meses y después haberlo criado y haber tenido un contacto, Dios mío, y lo peor que le pueda suceder humanamente es perder a su hijo. Pero si su hijo era de Cristo, un jovencito que no tenía todavía el crecimiento, Señor, está contigo seguro, 100%, y por eso te pido, Padre, que tú consueles y sanes ese corazón, que puedas superar esa tristeza. Señor, quiero pedirte por la iglesia, como un hermano siempre marca, Señor, te quiero pedir por la iglesia. La iglesia es lo más combatido que tenemos hoy día en este mundo. Señor, sabemos que la pandemia llega a toda la gente, pero la Organización Mundial, Señor, la ONU está en contra de la iglesia y por eso tiene como prioridad que las iglesias no se abran. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos el espíritu que está atando a la iglesia, que está confundiendo a las autoridades. Reprendemos al príncipe de las tinieblas en el nombre de Jesús y ordenamos que suelte a la iglesia y creemos que la iglesia va a estar triunfante, poderosa, avivada por el poder del Espíritu Santo. Dios mío, levanta cada iglesia, cada hogar es una iglesia, cada persona es una iglesia y yo te pido, Padre, que tú vivifiques cada vida. Y en el nombre de Jesús te quiero pedir también por la mamá y el tío de Martín, Señor, porque están en reposo, Señor, que tú los levantes. Tu mano puede levantar, Señor, lo peor, lo más difícil, lo más insano, y hoy lo puede transformar en sano. Y, Señor, lo puedes hacer que ellos se levanten y sean fortalecidos y sean sanados bajo tu poder, Dios mío. Sana, Señor, a la familia de Martín, a su mamá y a su tío. Y Señor, te quiero pedir por el pastor Sergio. Señor, tú sabes cuánto le amamos. Señor, todos los días tenemos un mensaje de él, un mensaje de su corazón y del Espíritu. Es un hombre espiritual, un hombre que te ama. Pero Señor, a veces nos sentimos necesitados que oremos unos por otros. Y Señor, así como nosotros oramos por él y su ministerio, estoy seguro que él estará orando por nuestro ministerio y por nosotros también. Y te pido, Señor, que tú bendiga a este siervo de Dios y bendiga su ministerio y bendiga su casa y bendiga a sus hijos. Dios mío, yo sé que tú no te olvidas de nadie. Y Señor, a veces el diablo puede confundir a alguien, pero en un momento dado tu mano corre al enemigo de las mentes, de los corazones. Padre, en el nombre de Jesús te pido por ello. Te quiero pedir también por estos hermanos que se han conectado en forma anónima. Yo sé de quién se trata, pero te pido que tú sanes su corazón, Padre amado. El diablo ha querido usar, Señor, los métodos donde ellos se han salido lastimados y heridos, pero yo sé, Señor, que cada herida que han tenido los ha hecho más fuerte, porque ahora, Señor, ellos saben claramente que el Evangelio de Jesucristo es Evangelio de paz, es Evangelio de libertad, es Evangelio de adoración, es Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, como bien tocaba recién en la música. Dios mío, no sé si me olvido de alguien, pero quiero pedirte, Señor, una bendición a todos los que han estado conectados, los que oirán o verán este video más luego, Señor, los que utilizarán las redes sociales para escuchar, Señor, que tú bendigas cada corazón en esta noche y que ellos puedan decir, el centro de mi vida es Jesús. Señor, te doy gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, nietos. Señor, bendícenos a todos, Señor, porque esta es una casa de bendición. Fuimos hechos para heredar bendición y dar bendición a los que reciben en esta noche. Les bendecimos
en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mañana se conectan los jóvenes por Zoom, ellos van a recibir alguna, como es la dirección, link, pero el domingo 11 de la mañana te quiero ver ahí. Vamos a partir el pan juntos. Aquellos que con aflicción han estado van a sentir una paz profunda. Siento gozo en mi corazón, pero también siento dolor por tanto dolor que han sufrido muchos hermanos que no tienen por qué sufrirlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te aliente. Y la verdad es que el Espíritu Santo está consolando tu vida hoy. Él está sanando tu vida. Y te mando un beso de parte del Señor. Que sientas el abrazo del Espíritu Santo. Que sientas la paz de que el Señor no te está juzgando ni condenando. Y mucho menos te está lastimando. Él te ama, Él te libera, Él te hace sano, Él te hace libre. Hoy vas a sentir una libertad y vas a descansar en profundidad. Porque el Señor es el centro de tu vida. Que el Señor te bendiga. Bye.